¿Qué tal, amigos? Vamos a resolver el problema 4.144 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros. El autor es Bill Johnston, la parte estática. Y dice así el enunciado: el marco ACDE se sostiene por medio de rótulas colocadas en A y en D, y mediante un cable que pasa por un anillo en B, y está unido con ganchos. Sabiendo que en el punto C del marco hay una carga ubicada allí en dicho punto de magnitud P igual a 75 libras fuerza, determine la tensión presente en el cable. Bien, muchachos, entonces vamos a comenzar. Nosotros podemos observar que vemos un cuerpo rígido aquí, ¿sí? Un elemento compuesto por un tubo doblado en forma de L. Ese tubo o ese cuerpo rígido está apoyado y está estabilizado. Cuando digo apoyado, ella se mantiene allí con soportes aquí en el punto A y en el punto D. Ahí está, vamos a decir, anclado, ¿ok? Está anclado en A y en D. Está apoyado, pero ese elemento, ese cuerpo rígido, se mantiene estabilizado gracias a estos dos cables. Así que los dos únicos apoyos serían estos dos puntos, el punto A y el punto D. En el punto A hay restricciones. No se puede mover el elemento ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Así que se generan esas tres reacciones, muchachos, ¿ok? Entonces, quiero decirles que esos apoyos en A y en D se denominan rótulas. Así que esas rótulas van a restringir los movimientos de dicho cuerpo rígido en forma de L. Ya saben, las restricciones serían en los tres ejes coordenados, en X, en Y y en Z. No se pueden mover en esas direcciones. Así que se generan en el punto A la reacción A su X, en el eje Y la reacción A su Y, y en el eje Z la reacción A su Z. De la misma manera, en el punto D, aquí en el apoyo D, también se van a generar las reacciones de su X, de su Y y de su Z. Vamos a contemplar aquí nosotros, vamos a asumir que este elemento, este cuerpo rígido, tiene una masa despreciable. No vamos a tomar en cuenta esa masa. Así, por ende, no vamos a calcular el peso, porque no estamos, vamos a despreciar la masa de ese cuerpo rígido. Pero hay una carga P, que sería un vector orientado hacia abajo, que está actuando aquí en el punto C. Orientado hacia abajo porque esa carga es paralela ¿a quién? Al eje Y. Bien, y aquí tenemos la carga P está dada por 0I menos 75J menos, porque ya está orientada hacia abajo. Pero es paralela ¿a quién? Al eje Y. Entonces por eso colocamos menos 75J más 0K. Entonces hablamos de un vector tensión que va desde B hasta C, y un vector tensión cuyo efecto se hace sentir desde el punto B hasta el punto H. Pero ¿saben qué? Como se trata de un solo cable que solamente se divide, que pasa por aquí por el aro B, entonces los módulos serán iguales. Ok, entonces tengan presente esa parte. Entonces ya saben que los vectores tensiones tendrán diferente sentido, pero los módulos, quiero decir que el módulo, cuando digo módulo, ya no tiene esa denotación de la flecha, esa flecha ya no la tiene. Entonces el módulo de B a C es igual al módulo del vector tensión BH, o sea, los módulos de estos dos vectores son iguales. La única diferencia son los sentidos, nada más. Ya tienen entonces iguales módulos, y como tienen igual módulo, podemos decir que la tensión en el cable BC
es igual a la tensión en el cable BH y es igual al módulo de una sola tensión, que sería una tensión, le voy a llamar simplemente, lo llamo T, así como está, T, nada más. Entonces TBC igual a TBH igual a AT. Esta es una condición que muy importante que vamos a tomar en cuenta aquí. Bien, quiero decirles también otra cosita, que aquí se va a formar un vector resultante. Entre estos dos vectores tensiones se forma un vector resultante y ese vector resultante lo vamos a llamar T. T, ¿ok? T. T será el vector resultante y el módulo de la resultante será denominado T, el módulo. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar nosotros. Primero vamos a determinar aquí los vectores, vamos a procesar los vectores tensiones, vamos a estructurar, mejor dicho, cada vector tensión, ¿ok? Lo estructuramos, cuando digo estructuramos, quiero decir que vamos a expresarlo en sus vectores unitarios, en función de sus vectores unitarios, pero antes tengan presente lo que les dije. Aquí vamos a buscar una resultante, un vector resultante llamado T. Entonces, fíjense, voy a sumar estos dos vectores tensiones, que sería el vector tensión desde B a C más el vector tensión BH es igual a ¿quién? A un vector resultante. Y aquí lo tenemos. El vector resultante T, el vector T va a ser igual a ¿quién? Al vector tensión BC más el vector tensión BH. Ahora nosotros vamos a determinar el vector tensión desde B hasta C. Y el vector tensión desde B hasta C va a ser simplemente el vector unitario que transita por la línea de acción que va desde B hasta C, por esta línea, pues por todo el cable, un vector unitario de módulo 1, que lo vamos a llamar lambda, que va desde B hasta C también, multiplicado por el módulo del vector tensión BC. Entonces ya saben, primero vamos a determinar el vector tensión que se hace sentir desde B hasta C. Entonces el vector tensión desde B hasta C va a ser igual al vector unitario desde B hasta C también, multiplicado por el módulo desde B a C, el módulo de la tensión que se hace sentir desde B a C. Ya saben, o recordemos, que el vector unitario desde B a C es igual a un cociente compuesto por ¿quién? Por el vector desde B hasta C entre el módulo de ese vector BC. Entonces, aquí este cociente va a estar multiplicado también por, siguiendo la secuencia, por el módulo del vector tensión BC. Ya saben ustedes que el vector BC lo puedo expresar como la diferencia de las coordenadas, diciendo o restando la coordenada C menos la coordenada B. Entonces nosotros al restar las coordenadas, recuerden que aquí ya tengo ubicadas las coordenadas. La coordenada en A sería 0, 0 y 60. La coordenada en C, tal como se aprecia aquí, sería 80, 0 y 60. Recuerden que estamos en pulgadas. Bien, entonces aquí ya observamos la coordenada de C, 80, 0, 60. La coordenada en B es 40, 0, 60. La coordenada en D, porque solamente pasa por el eje X, sería 80, 0, 0. Aquí observamos esta coordenada que sería H, está ubicada en 70, 60, 0. Y en C, porque en C es un punto, C es un punto que solamente proyecta ¿quién? Proyecta Z y proyecta Y, así que no proyecta a X aquí, así que en X sería 0. H sería un punto que solamente va a proyectar a X y a Y, entonces no proyecta a X aquí, así que, perdón, proyecta a X y a Y, no proyecta a Z, así que Z va a ser 0. Muy bien, entonces ya tenemos las coordenadas. Ahora seguimos con el problema. Entonces vamos a restar simplemente la coordenada de C menos la coordenada de B. Sería entonces la coordenada de C menos B
sería la coordenada de C que vemos aquí menos la coordenada de B. Lo restamos y obtenemos aquí el vector BC que vemos aquí. El vector BC es menos 40i, estructurado de esta manera, menos 40i más 74j menos 32k, entre la magnitud. Cuando digo BC sin flecha es la magnitud, es el módulo, es la raíz cuadrada de todas estas componentes al cuadrado, y nos quedaría con raíz y todo 90. Multiplicado por ¿quién? Por el módulo del vector tensión BC, es el módulo. Realizamos, miren, realizamos el proceso, dividimos menos 40 entre 90, multiplicamos por TBC, lo multiplicamos por I, y así seguimos bajo esa modalidad, y obtenemos un vector, miren, un vector tensión cuyo efecto se hace sentir desde B a C dado por esta estructura vectorial. Muy bien. De la misma manera, vamos ahora a encontrar el vector tensión cuyo efecto se hace sentir desde B hasta H. Bien, vamos a encontrar este vector, el vector tensión BH. Entonces el vector tensión BH va a ser igual, ya saben, el vector unitario desde B hasta H multiplicado por el módulo de la tensión desde B hasta H. Entonces el vector unitario desde BH es igual al vector BH entre el módulo de BH. Recuerden que este módulo de BH simplemente es la longitud del cable BH, ¿ok? La longitud de BH se refiere a BH, porque BH es el módulo de este vector. Ahora, BH es igual a restar la coordenada de H y la coordenada de B. Aquí lo tenemos, entonces la coordenada de H menos la coordenada de B. Lo restan, estructuran allí vectorialmente y obtienen 30i más 60j menos 60k dividido entre BH. BH recuerda que es el módulo de las componentes de este vector. Entonces sería la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado y nos da 90. Todo este cociente multiplicándolo por el módulo de la tensión BH y obtenemos lo siguiente. Nos queda estructurada el vector tensión BH, que es lo que queremos. Y el vector tensión BH va a ser igual a ¿quién? A 0.33 TBH en I más 0.67 TBH en J menos 0.67 TBH en K. Pero muchachos, recuerden lo que les dije hace rato. Recuerden que por tratarse solamente de un cable que únicamente pasa por un aro, entonces la magnitud de estos dos vectores tensiones son iguales, a pesar de que estos dos vectores tensiones tienen diferente sentido, diferente orientación, pero tienen igual tamaño, los vectores tienen igual tamaño, igual módulo, igual magnitud. Así que recuerden esta condición. El módulo de TBC es igual al módulo de TBH y ambos valores son iguales a, vamos a llamarlo, a T. Simplemente T. Así que recuerden, TBC es igual a T. TBC igual a T. TBC igual a T. Aquí también. TBH igual a T. TBH igual a T. Y TBH igual a T. Entonces ya nosotros podemos homogeneizarlo, ¿verdad? Me refiero aquí a esa propiedad tensión, porque nos va a quedar de esta forma. Miren, entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente es sumar, nada más, porque miren, aquí tengo ya estructurado el vector tensión BH. Aquí tengo la estructura del vector tensión BH, repito. Aquí está la estructura. Entonces, como aquí TBC es igual a T y aquí esta componente también me queda en función de T, lo que voy a hacer simplemente es sumar algebraicamente, adjuntar, ¿sí? Las componentes en I. Entonces digo, valiéndome de esto, digo que el vector tensión va a ser igual a la suma de estos dos vectores. Entonces vamos a sumar estos dos vectores. Voy a sumar TBC y TBH. Para sumarlo necesito sumar primero las componentes en X. ¿Y cómo sumo menos 0.44T más 0.33T? Se pueden sumar solamente a través de su coeficiente. Digo entonces 0.33 menos 0.44, pero ahora digo T. Y así nos quedaría menos 0.11T en I.
Aquí también, aquí me va a quedar 0.82t más 0.67t. Recuerden, la componente de y con la componente de y, componente de x con componente de x, componente de z con componente de z. Ahora sí ya los puedo sumar. Hace rato no podía sumarla porque era una manzana con una pera. No puedo sumar manzana con pera, tengo que sumar manzana con manzana, por decirlo así. Todo un sistema homogéneo. Ahora sí puedo sumarla porque es menos 0.36t menos 0.67t. Allí sí puedo sumar. Aquí también menos 0.44t más 0.33t. Sí puedo sumar. Entonces ya saben, componente de x con componente de x, componente de y, componente de y, componente de z con componente de z. Y obtenemos esto, señores. Obtenemos un vector tensión, que sería el vector resultante. Me refiero a este sistema. Observen. Aquí tengo los dos vectores tensiones, aquí tengo el anillo, el aro, tengo los dos vectores tensiones de diferentes orientaciones, diferentes sentidos, pero igual módulo. Y aquí tengo un vector resultante que sería el vector tensión, que es el vector resultante que estoy determinando aquí, y aquí está su estructura. Pero ya saben, diferentes orientaciones para estos dos vectores tensiones, pero igual módulo. Y recuerden que el módulo de TBC es igual al módulo de TBH, y ambos módulos son iguales a simplemente T. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a nosotros a tomar en cuenta? Bueno, ahora nosotros lo que tenemos que realizar es una aplicación de simplemente las condiciones suficientes para que el sistema se mantenga en reposo. Para que el sistema no se mueva, debo aplicar las condiciones, debo reescribir las condiciones de equilibrio. ¿Y cuáles son las condiciones de equilibrio para que este sistema se mantenga estático, se mantenga en reposo? Bueno, me refiero a estas condiciones, que la sumatoria de todas las fuerzas actuantes en el eje X sean iguales a 0. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y, todas las fuerzas que participan, todas, sea iguales a 0. Sumatoria de las fuerzas en Z iguales a 0. Recuerden, para este sentido en el eje Z positivo, el otro sentido contrario negativo. Para la sumatoria de fuerzas en Y, para este sentido hacia arriba positivo, sentido hacia abajo negativo. Sumatoria de fuerzas en X en este sentido positivo, en este otro sentido negativo. También la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Y algo muy importante, la sumatoria de los momentos con respecto a un eje favorable. Cuando digo un eje favorable, sería un eje en donde estén presentes el mayor número de fuerzas. Y ese eje, yo les sugiero que ese eje donde van a hacer el momento con respecto a un eje, valga la redundancia, ese eje sea un eje cuyos extremos tengan contactos ¿con quién? Con los apoyos, porque aquí estos apoyos generan muchas fuerzas. Entonces, si yo trazo un eje, aquí, un eje, miren, voy a trazar este eje, aquí está el eje, miren, observen, aquí yo voy a trazar un eje, aquí yo trazo este eje, y es un eje que va de dónde a dónde. Es un eje que se inicia en A y termina aquí en D. Entonces, me refiero al eje AD. ¿Qué pasa si yo hago momento con respecto al eje AD? Bueno, si yo hago o sumo todos los momentos con respecto al eje AD, resulta que las fuerzas que estén presentes en el punto A y en el punto D, al momento de hacer al momento de medir momento con respecto a este eje, esas fuerzas van a estar presentes, pero no van a realizar, no van a tener esa tendencia de realizar alguna rotación. O sea, esas fuerzas presentes en los extremos de este eje no van a generar momento. Por eso es que yo aprovecho la situación para decir, o lo hago de una manera, lo hago a propósito, decir que
voy a sumar todos los momentos con respecto al eje AD. ¿Para qué? Para que esas fuerzas no me generen momento. Ya saben, como vamos a medir el momento con respecto al eje AD, entonces todas las fuerzas que estén sobre este eje, ¿sí? Todas las fuerzas que estén sobre este eje, en este caso el eje AD, no van a generar momento. Las fuerzas, repito, van a estar presentes. No se van a anular las fuerzas, no. Sino que esas fuerzas no van a generar momento. Entonces, como yo voy a medir el momento con respecto al eje AD, entonces, ni AY, ni AX, ni AZ, ni DY, ni DX, ni DZ generan momento. Ninguna de esas 6 fuerzas generan momento. Van a estar presentes allí, pero no van a tener esa tendencia de girar. Así que, muchachos, miren, entonces vamos a sumar todos los momentos con respecto al eje AD y lo igualamos a 0 para que el sistema se mantenga en reposo. Pero, a ver, entonces, como ya saben, estas 6 fuerzas no van a generar momento, pero van a generar momento con respecto al eje AD, el vector P. Y aparte del vector P, ¿qué otra fuerza participa aquí? La resultante de estos dos vectores de tensiones. Hemos dicho que vamos a trabajar con la resultante, que sería T. Entonces solamente van a participar T y P. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta el momento del vector tensión con respecto al eje AD, más el momento con respecto al eje D, ¿de quién? Del vector P. Otra fuerza que esté presente aquí, no. Solamente esas dos fuerzas. La fuerza P y la fuerza resultante T. Nada más. Recuerden que estas 6 fuerzas que están aquí no están generando momento. No van a generar momento. Entonces lo igualamos a 0. Bien. Entonces aquí tenemos la sumatoria de las fuerzas igual a... La sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Recuerden que aquí vamos a tomar en cuenta todas las fuerzas en el eje X. Me refiero a dx, a x y la componente en x de t. Aquí sumatoria de fuerzas en y igual a 0, todas las componentes en el eje Y, de su Y menos 75. ¿Qué más? Más a su Y, más a su Y, más de su Y, y la componente del vector tensión T. Y aquí en la sumatoria de fuerzas en Z también colocamos todas las componentes que están allí en el eje Z. Bien, muchachos, entonces miren, ya tenemos esta condición de equilibrio. Entonces, que me refiero a la sumatoria de los momentos con respecto al eje AD de todas las fuerzas participantes que están allí, lo hacemos igual a 0. Y vamos a comenzar con el momento del vector tensión con respecto al eje AD, el eje que inicia en A y que termina en la coordenada D. Comenzamos entonces a medir este momento, sería el momento del vector tensión, repito, con respecto al eje AD, y lo hacemos de esta manera. El momento del vector tensión con respecto al eje AD, cuyo eje se inicia en A, va a ser igual a ¿quién? Al vector unitario que transita o que pasa o que está pasando por ese eje AD, sometido a un producto escalar. ¿Con quién? Con el vector momento de la fuerza que participa allí, que sería el vector tensión, con respecto a un punto, porque esto sería un momento puntual. ¿Y este punto quién es? Este punto sería simplemente la coordenada o el punto inicial del eje AD. El eje AD tiene como punto inicial la coordenada A o el punto A. Entonces vamos a tomar el momento, el vector momento del vector tensión con respecto al punto de inicio. Al inicio, pues, donde ahí está iniciándose allí donde empieza el extremo AD, el eje AD empieza allí en la coordenada A. Entonces tomamos el vector momento del vector tensión con respecto al punto donde inicia el eje. En este caso el eje AD inicia en A, tomamos el momento con respecto a del vector tensión. Entonces nos quedaría así. El momento del vector tensión con respecto al eje AD va a ser igual a ¿quién? Miren esto. El vector unitario que transita sobre el eje AD va a ser igual al vector AD entre el módulo de ese vector AD. Y el vector AD puedo decir que sería la coordenada de D menos la coordenada de A, que ya la tenemos. Lo restamos
Y nos quedaría esto, muchachos, 80i más 0j menos 60k. Entre el módulo AD sería el módulo de las componentes de este vector estructurado que tenemos aquí arriba y nos daría 100. Esto sometido a un producto escalar con el vector momento del vector tensión con respecto al punto A. Recuerden que el vector momento del vector tensión con respecto al punto A ya es un momento puntual y esto acarrea lo que es un producto vectorial o producto cruz. Entonces el vector momento del vector tensión con respecto al punto A, momento puntual, va a ser igual al vector posición sometido a un producto vectorial con el vector tensión. Entonces el vector posición inicia en el punto donde, o la coordenada donde estamos midiendo el momento, que sería en A, y culmina el vector posición en aquella coordenada o aquel punto donde se está sintiendo, donde se está aplicando o donde subyace este vector tensión, que sería en B. Ok, entonces aquí ya tenemos el diagrama o la representación. Miren, estamos midiendo con respecto el momento puntual con respecto al punto A, aquí con respecto al punto A, y el vector posición iría desde A hasta donde se aplica la fuerza. ¿Dónde se aplica la fuerza? La fuerza se aplica aquí. Aquí tenemos un vector resultante que sería el vector tensión, así, vector T. Y el vector tensión está aquí aplicándose en B, ¿ok? En B, aquí en B. Entonces, desde A a B sería el vector posición, desde A hasta B. Bien, muchachos, entonces aquí tenemos el vector AD, nos quedaría de esta forma, entre su módulo lo dividimos, nos quedaría así, 80 entre 100, aquí nos quedaría de esta forma, 0 entre 100 es 0j, menos 60 entre 100 menos 0.6k. ¿Producto escalar con quién? Con el vector posición desde A hasta B, producto vectorial con el vector tensión. Ahora, recuerden que este producto vectorial lo podemos ver como una determinante, y aquí lo tenemos. Vector posición de A a B con el sometido a un producto vectorial con el vector tensión. Entonces diseñan la determinante IJK, repiten las dos primeras columnas IJ. Recuerden que el vector posición AB simplemente es la coordenada de B menos la coordenada de A. Entonces aquí ya nos queda el vector posición 40i más 0j más 0k. Entonces repetimos aquí las primeras dos columnas. Ahora el vector tensión, recuerden que aquí están las componentes, menos 0.11t, 1.49t, menos 1.03 en t en la componente z, repiten las dos primeras. Entonces procesan esa determinante y les quedaría de esta forma. Aquí tenemos. Pero ¿qué sucede? Que el momento, lo que necesito determinar yo, el momento del vector tensión con respecto al eje AD va a ser igual al vector unitario AD, que sería esto. Este es el vector unitario AD, ¿ok? El vector unitario AD sería esta estructura que tengo aquí. Sometido a un producto escalar, ¿con quién? Con el vector momento del vector tensión con respecto al punto A, que sería esto. Aquí está. Este sería el vector unitario desde A hasta D. ¿Multiplicado con quién? Con el vector momento, que aquí lo tenemos. Miren, el vector momento del vector tensión con respecto a A. Del vector tensión con respecto a A. Ahí está. Y resolvemos ese producto interno, ese producto escalar, porque aquí lo tenemos. ¿Ok? Aquí tenemos vector unitario por vector momento de la tensión con respecto a A. Aquí está. El vector momento de la tensión con respecto a A. Muy bien, desarrollamos. Nos quedaría, mira, 0.8 por 0, 0. 0 por 41.2, 0. Y menos 0.6 por 59.6t. Nos quedaría esto. Menos 35.76. K por K es 1. Entonces, aquí nos quedaría esta t. Esta t que está pendiente allí. ¿Sí? Entonces, menos por más es menos. 0.6 por 59.6 sería 35.76. Por esta t que está aquí, por esta tensión. Ahora vamos a determinar lo que es el momento del vector peso con respecto al eje AD. Y lo determinamos de esta manera. Aquí está. Momento del vector peso con respecto al eje AD va a ser igual también el producto punto, el producto escalar, porque es el momento de una fuerza con respecto a un eje. Entonces el momento, repito, del vector peso con respecto al eje AD va a ser igual al vector unitario,
que pasa por el eje AD multiplicado por el vector momento de la fuerza que está actuando ahí, que sería el vector P, con respecto al punto, con respecto a un punto donde inicia el punto inicial del eje AD. El eje AD inicia en A, entonces allí en el punto A o coordenada A vamos a medir ese momento puntual. Entonces el vector unitario que pasa por AD va a ser igual a ¿quién? A ver, el vector unitario que pasa por AD va a ser igual, ya saben ustedes, a ver, vector unitario, ya saben que sería el vector AD entre el módulo de AD. Sería restar la coordenada de D menos la coordenada de A, ¿ok? Coordenada de D menos coordenada de A, nos queda una estructura y lo dividimos entre esa magnitud de las componentes del vector AD. Entonces nos quedaría así, 0.8i más 0j menos 0.6k. Sería el vector unitario que pasa por AD. Ahora, aquí tenemos... Bueno, miren, dense cuenta, este vector unitario AD es el mismo que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí está, miren, el vector unitario de AD. Es el mismo, vector unitario de AD. Aquí está, vector unitario de AD. Es el mismo vector unitario, por lo tanto tiene la misma estructura, 0.8i más 0j menos 0.6k, lo que determinamos hace rato. Mira, vector unitario AD. Aquí lo tengo, aquí se repite también. Entonces 0.8i más 0j menos 0.6k. Por el vector momento del vector P con respecto al punto A. Sería un momento puntual y esto lo que relaciona es o lo que conlleva es a desarrollar un producto vectorial. Muy bien, entonces el vector momento del vector P con respecto al punto A sería el vector posición desde A hasta C. Vector posición donde se determina el momento que es en A donde se aplica la fuerza o donde está aplicada la fuerza P o la carga P, que sería en la coordenada de C. Producto vectorial con el vector P, que ya lo tengo estructurado. Bueno, vamos aquí a aplicar la determinante, que es el desarrollo del vector posición de AC con el producto vectorial con el vector P. Y lo tenemos aquí, IJK, repito las dos primeras columnas. Aquí sería 0.8, a ver, allá, aquí, el vector posición AC. Aquí van a ir las componentes del vector posición AC. Sería 80, 0, sí, el vector posición AC. Ok, el vector posición AC sería la coordenada de C menos la coordenada de A. Sería entonces 80 en X, 0 en Y y 0 en Z. Repito las dos primeras columnas. Y aquí, la coordenada de P. Recuerden que ya tengo, ya conozco la estructura del vector P. Aquí lo tengo, el vector P. Miren, 0 en X, menos 75 en Y y 0 en Z. Entonces lo plasmamos aquí. Aquí está 0 menos 75, 0, 0 menos 75. Y entonces el vector posición, o mejor dicho, el momento. Este es el momento. El vector posición de AC, producto cruz con el vector P, que sería equivalente al momento de ¿quién? Del vector P con respecto al punto A. ¿Sí? Va a ser igual a ¿quién? A 0i más 0j menos 6000k. Entonces, muchachos, miren, vamos a determinar entonces el momento de P, o estamos determinando el momento del vector P con respecto al eje AD, que va a ser igual a ¿quién? Al vector unitario de AD, que ya lo tengo, 0.8i, aquí está 0.8i más 0j menos 0.6k. Entonces, este sería el vector unitario de A, desde A hasta D. Producto escalar ¿con quién? Con el vector momento del vector P con respecto al punto A, que aquí lo tenemos. Aquí está el vector momento de P con respecto al punto A. Aquí está, vector momento de P con respecto al punto A. Y entonces desarrollamos. Aquí nos quedaría 0.8 por 0, 0, 0 por 0, 0. Menos por menos es más. 0.6 por 6000 sería 3600. K por K es 1. Y las unidades de aquí ya nos quedarían libra-fuerza por pulgadas. ¿Ok? Por pulgadas. Bien, muchachos. Para finalmente
decir, valiéndome de esta condición, que sería el momento del vector tensión con respecto al eje AD, que ya lo tenemos, que sería menos 35.76 por T, ¿sí? En inch, solamente, o sea, solamente en pulgadas, más el momento de P entre, bueno, con respecto al eje AD, que ya nos dio aquí cuánto, 3.600 libras-fuerzas por pulgada, y esto va a ser igual a 0, y aquí despejamos la tensión, que es lo que necesitamos. Entonces, la tensión, el módulo de la tensión sería 100.7 libras-fuerza, ¿ok? Entonces, esto pasaría positivo al otro lado, y decimos 3.600 entre 35.76, nos quedaría 100.7 libras-fuerza, unidad de libra-fuerza, unidad de fuerza. Bueno, muchachos, eso sería todo. Chao, se me cuidan, hasta luego.